Bendiciones en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Soy el pastor Fernando Mina. En esta mañana expreso un saludo muy loable y agradable en el nombre de Jesucristo. Un saludo de victoria, pidiéndole a Dios que los conserve siempre con salud, con fuerza, con ánimos y esa buena voluntad de seguir en los caminos maravillosos de nuestro Señor Jesucristo. No desmayes por nada, no declines tampoco por nada. Mire que el trajinar de la vida no se detiene. Un día viene, otro va, otro llega. Hoy vemos una decadencia muy grande en la vida espiritual de cada creyente, que nos vamos quedando ahí como rezagado, como quieto, como hostigado, como que si Dios no existiera, como que se hubiera terminado el cielo para nosotros, para la iglesia. Y esas cosas como que van haciendo que la gente que va detrás de nosotros también sigan esa misma ruta, o ese mismo caminar, o ese mismo costumbre, porque el evangelio se ha hecho hoy en la vida de los creyentes como un costumbre, una religiosidad, que vamos a la iglesia como cuando éramos católicos solo los domingos, y de mala gana llegamos ahí y el baterista se sienta a tocar el bombo, las guitarras y los coristas, y la gente canta, pero sin sentido. Cantan pero no adoran, están ahí pero no glorifican. Unos cultos donde no se manifiesta la gloria de Dios, solamente hay acciones nada más, pero no hay una consagración. Y eso ha llegado a la vida de la iglesia y hasta también de los pastores, acostumbrarse a ese ritmo de adoración, callado, calmado, quieto, apagado y sucesivamente, y metemos el mecanismo o los ponemos a echar unos cuantos chasquitos por ahí para que la gente se ría y los acariciamos, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Y todo eso. Pero ese Dios le bendiga no es un Dios te bendiga que sale de lo profundo del corazón, es ficticio. El gozo del Señor en el corazón del creyente es el que lo quebranta. La Biblia dice que el que cree, como dice la Escritura, de su interior corren ríos de agua viva. Es agua viva que no se detiene, es agua viva que no se apaga para nada. Es como un torrente de agua que va arrastrando todo a su paso y dejando limpio todo lo que encuentra a su paso. Por eso una iglesia que no es llena del Espíritu Santo, siempre van a haber ahí siempre residuos, van a haber odios, van a haber resentimiento, van a haber malos pensamientos en esa persona. Entonces tenemos nosotros que entrar por nosotros mismos en ese avivamiento, en ese gozo, en esa paz dentro del corazón, esa paz interna. Por eso es importante hoy que en la iglesia se ha formalizado grupos de vigilancia. Te ven como tú llegas vestido, te ven cómo estás caminando, te ven cómo estás pasando, te ven cómo te has peinado, y en vez de buscar las composturas espirituales, buscamos las materiales nada más. Y eso se ha ido perdiendo porque nosotros somos de los creyentes de años atrás, donde no había un derramamiento del Espíritu Santo, un bautismo del Espíritu Santo cada domingo, una sanidad, una liberación, un testimonio. Pero usted llega a la iglesia y no escucha nada de esas cosas que antes sucedían y pasaban. Y yo me pregunto por qué. Es que algo está pasando en la iglesia del Señor, en la iglesia del nombre de Jesucristo. Hay mucha gente apartada de los caminos del Señor. Hoy la gente se ha centrado nada más en cuidar del pecado de la fornicación. Todo mundo vigila.
Y si alguien cometió un pecado de fornicación o de adulterio, o que se separó de la esposa o del esposo, lo condenan y le ponen el ojo por donde anda, lo persiguen por las redes sociales, le dicen cosas y a la final se entrometen en la vida de los demás. ¿Por qué? Es porque algo está pasando en la iglesia. Alguien decía en una ocasión, mandaba un mensaje a una persona rastreándolo por las redes sociales y preguntándole: ¿usted tiene algo con fulano? ¿Es algo con él? Porque fulano acá me dijo esto, fulano de allá, fulano acá me estaba diciendo esto, ¿y usted por qué está haciendo eso? ¿Lo aceptó, no lo aceptó? ¿Por qué? Cuénteme y dígame la verdad. Gente que ni siquiera lo conocen, te persiguen por las redes sociales. Es un acto como de ignominia, una ignominia social, que un cristiano no tiene que meterse en la vida de los demás, solamente ora por él. Que Dios sea el que lo direccione, pero no te metas. La Biblia dice que si alguno sufra por causa del Señor y no por entrometerse en la vida ajena. Y eso ha ido dañando la iglesia. Sin darse cuenta el pastor, la gente ya está fuera, porque se le arrima el uno y le dice: tú estás mal. El otro se le arrima: ¿y qué estás haciendo aquí? Mira cómo te has peinado, mira cómo andabas por ahí en el internet, lo que hiciste acá, lo que hiciste allá, ¿por qué lo hiciste? Y le dicen, se atreven a decirle: y tú no te vas al cielo, te vas a condenar, estás condenado, Dios no te va a salvar. El pastor ni lo sabe. Yo me pregunto por qué. La palabra de Dios nos enseña muchas palabras clave para nosotros poder guiarnos. La Biblia dice, hermanos queridos, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán de ellos el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los pacificadores. Eso dice la palabra del Señor. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo: amad a vuestros enemigos y orad por los que ellos ultrajan y os persiguen. Si te piden, dale. Si te obligan a llevar carga, ve con él. Si te dan la mejilla derecha, vuelve la otra. No te canséis de hacer el bien. Eso dice la palabra del Señor. No seas vencido del mal, vence con el bien el mal. Eso dice la palabra del Señor. Las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. Si habéis resucitado con Cristo, pon la mirada en las cosas de arriba. No dejado de congregarnos. Traer los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa y probarme ahora en esto, dice el Señor. Manos que dan, reciben. Mejor es dar que recibir. Eso dice la palabra del Señor. Y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y las repartían según la necesidad de cada uno entre el pueblo. Y tenían en común todas las cosas. Nadie señalaba a nadie. Esa es la iglesia. Y estaban todos juntos, unánimes, comían con alegría y sencillez de corazón y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros. Estaban juntos, subían al templo a la hora novena de la oración a orar juntos. Esas son las palabras de Dios. Pablo dice: de ninguna cosa hago caso, más que termine mi carrera con gozo. Pablo escribe a Timoteo: desecha la fábula profana y de vieja, ejercítate para la piedad. Eso dice la palabra del Señor. Hermanos míos, no seas sabio en tu propia opinión. Piensa de sí con cordura de los demás. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales en las regiones celestes. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. Y cantidades de versículos. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Alegraos, hermanos, cuando lleguen diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa. Eso dice la palabra de Dios. ¿Qué palabra para guiar a los cristianos que la llevamos dentro de la mente durante tantos años? Los fornicarios, los adúlteros no van al cielo. A veces señalamos cuando ha cometido alguien un error, pero tú también has adulterado la palabra. El primer mandamiento que la Biblia manda: ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando te metes en la vida de tu hermano para dañar la vida de tu hermano, estás adulterando la palabra.
Porque Dios dice en su palabra, ¿qué nos dice el Señor en su palabra? Que nosotros amemos al prójimo como a sí mismo. ¿No te gustaría que otro hable mal de ti? Tampoco hables mal de otro. Que alguien cometió ese error y tú ya lo estás sacando por las redes sociales, inventándote, entrometiéndote en lo que no te importa. Hay mucha gente que se meten tanto en la vida de los demás, quieren arreglar la vida de los demás, que ni ellos mismos han podido arreglar su propia vida. Y eso ha causado una incomodidad en el pueblo. Los pastores no estamos nosotros para amedrentar al pueblo, sino para guiarlo. Si usted viene y me dice, pastor, yo me quiero casar, yo no le voy a decir que no, que es el diablo que te va. No, está muy bien, porque el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora yo le voy a direccionarlo, está correcto. Hágalo así, hágalo de esta manera, del otro así. Construya su casita, busque un trabajo, que sea una mujer creyente, fiel al Señor. Es para direccionarlo. Y no catalogar que esa mujer es del diablo, que ese hombre es del diablo, que te va a llevar al infierno. Eso ya no es, eso es meterse en la vida y en la decisión del creyente. Cuando un creyente se quiere una parte, no, de aquí no te mueves porque yo soy el que te mando. No, usted solamente decirle, vaya y venga y lo espero tal día. Cuídese por donde va, porque él tiene sus necesidades como pastor. No lo voy a estorbar. Si lo veo que está por ahí vistiéndose mal, lo voy a decir, vístase como escogido de Dios, hermanito y hermana, porque lo representamos a Dios con nuestros cuerpos. Pastor, me voy a tal parte, a una fiesta, un baile, no nos conviene estar ahí porque la Biblia dice así, pero depende de usted. Pastor, voy a jugar pelota, porque hay cristianos peloterísimos, juegan hasta villa, juegan naipe, juegan dama, y todo eso metido en las cosas del mundo. Hacen rifa y hacen de todo, están gritando bingo en las calles. Hay que decirle que eso no es correcto, que nosotros ya salimos del mundo, que las cosas viejas todas pasaron, que la hermanita se corte el pelo, que se pinta las canitas. No está bien, porque el Señor dijo que hasta las canas Él estará con nosotros. Hermanos que están, hermanas pintándose las uñitas. Vemos hermanas en la iglesia con las uñas pintadas, con brillo. Se ponen lápiz labiales brillosos en los labios. Nosotros somos una nueva criatura. Somos una nueva masa sin levadura. Y todo eso hay que decirle a la iglesia, por eso los pastores tenemos que capacitarnos. Que las hermanas no deben estarse cortando el pelo, ni pintándose las uñas. Hermanas en la iglesia con cadena, en los pies también, y en las manos. Eso no está bien, no es correcto. Y esos son textos que están en la Biblia. Y la Biblia habla en Santiago, donde dice que esa sabiduría es terrenal, es animal y diabólica. Donde hay pleitos, celos y contiendas, eso no es sabiduría humana, es terrenal. Las hermanas que son celosas, haciendo cosas que no deben hacer. La Biblia habla, está siempre gozoso, no apaguéis el espíritu, examinalo todo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Mira, tantos versículos en la mente que están metidos ahí. Un hermano viene y le dice, pastor, ¿qué hago con mi vida? Quédese ahí, no haga nada. Direcciónalo, porque si tú lo frenas, es como cuando nosotros estancamos una represa y esa represa sigue llénase, a la final se rebosa por arriba y causa un desastre. Entonces a ese hermano hay que direccionarlo, no neutralizarlo, porque si tú lo neutralizas, él se va abriendo una brecha por cualquier lado y se va, y haciendo cosas, y después lo estás condenando, pero es por la mala dirección que como pastor nosotros se la dimos. Entonces salimos por las calles y te señala el uno, ahí va el pecador, ahí va el de allá, ahí va, mira lo que hizo, y ese se condenó y no tiene salvación. ¿Quién ha dicho eso? El único que maneja las llaves del reino de los cielos se llama Jesús. Él tiene las llaves. Él dijo, yo soy la puerta, yo tengo poder para dar la vida y para volverla a tomar. El que justifica y el que condena se llama Jesús. No vamos a ser como el publicano, que él decía,
yo ayuno, yo diezmo, traigo mis votos, 3 veces al día hago oraciones y todo eso, y yo no soy como ese pecador que está aquí. Cuando tú juzgas a otro, te estás haciendo como el publicano, justificándote a ti mismo. Pero ¿qué dijo el pecador? Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Yo me considero el hombre más débil y pecador. Porque si Dios pasare a recoger a alguien en esta mañana, en este día, en esta tarde, Él no va a recoger a los que están de pie. Porque los fuertes no necesitan ayuda, sino los débiles. Y yo soy uno de esos debilitados, de esos que están llorando a los pies de Jesucristo cada mañana. Y espero que usted también sea uno de ellos, que esté todos los días como débil y no como fuerte, que esté en proceso de santidad y no como que ya el cielo se lo ganó. Entonces en esta mañana yo te voy a hablar un poquito sobre los descarriados. ¿Qué quiere decir la palabra descarriarse? Cuando alguien se sale del camino y se va en dirección contraria y causa una desgracia. Así es la gente que se descarría del temor de Dios. Habla de su pastor, habla de la esposa del pastor, habla del diácono, habla de los hermanos, de todo mundo te descarriaste del principio, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y la inteligencia del sabio es apartarse de todo mal. Entonces en esta mañana, apártate del mal de la lengua, de tu pensamiento, de tus ojos, de tu actitud, de tu autoexaltación, del orgullo, de tu prepotencia, de tu ego, porque Dios al humilde lo mira de cerca, al altivo lo mira de lejos, asociado con los humildes. Los descarriados, Salmo 119, el versículo 76. ¿Qué dice la palabra? Yo anduve errante como oveja extraviada, buscando a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Y es verdad que cuando una persona es llamada de Dios y comete un error que ha fracasado, esa persona no se va a olvidar nunca de los mandamientos de Dios que están en su mente. No se va a olvidar. Pero la gente, cuando ve eso, que un descarriado viene a los pies de Dios, dice: ese no debe estar aquí, ese no debe estar predicando, es un diablo. Él no está predicando del diablo, está predicando es de Cristo. Él está testificando con más coraje que Jesús es su Salvador, y por eso se levantó, porque en la mente esa palabra la mantuvo, y esa palabra, a pesar de que se embarró en el pantano, esa palabra lo hizo regresar otra vez. Volvió nuevamente al camino donde él estuvo antes. Por eso dice el Salmo: anduve errante como oveja extraviada, buscando a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Errante anduvo de lado a lado, tal vez cayendo, revolcando. Pero él, a pesar de todo eso, él se acordaba que su Dios existía, que había un Salvador, que tenía una iglesia, que tenía unos hermanos que lo amaban y que lo aman. Pero lo triste es que al volver a la iglesia, tú lo miras con desprecio, tú lo señalas, no lo toman en cuenta, ni lo saludan. Pero él volvió porque él entendió que ahí tenía su casa, que ahí eran sus hermanos, ahí tenía su comedero, ahí tenía su bebedero, ahí tenía todo. Pero lo triste es que lo desprecian cuando él vuelve. No lo toman en cuenta. En vez de decirle bienvenido, le dicen buenas tardes, buenas noches, hasta luego. Eso es sinónimo de justificativo para ti, que te estás dando a entender que eres más santo que él. Pero en ese momento, Dios al que lo está mirando no es a ti, Él está mirando es tu actitud. Pero Dios está mirando a ese arrepentido que ha venido a sus pies pidiendo misericordia, ese favor, y no vino porque tú lo fuiste a ver, porque más bien dijiste se perdió, pero Dios lo trajo porque la palabra estuvo sembrada en su corazón de ese descarriado. Proverbios 21:16.
El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a par en la compañía de los muertos. Él vendrá a la par en la compañía de los muertos. Porque te sientas a hablar como es un descarriado. El descarriado llega a la iglesia sin Biblia. El descarriado ya no ora pero porque lo ven para ser visto. El descarriado ya no canta así nada más. El descarriado lo llaman a la iglesia, al altar y ya no pasa. El descarriado lo llaman a un ayuno, ya no va. El descarriado ya habla malas palabras y se enoja. El descarriado dice, ya no estoy de acuerdo con ese pastor, me cae mal, la esposa también y los hijos. El descarriado ya no ofrenda, ya no diezma, ya no da voto, ya no va a evangelizar, ya no llega temprano. El descarriado no trae primicia. El descarriado dice, eso es mío, yo me cansé, me aburrí, esos pastores muertos de hambre. El descarriado se expresa así. El descarriado señala y dice, mira cómo pecó, lo que hizo fulano de tal, míralo. Y yo decía, el descarriado dice eso. Pero el que está dentro llora con los que lloran, se alegran con los que se alegran. Te gozas cuando la gente esté en el altar. Entonces, si estás descarriado, vas a tener todos estos síntomas. El descarriado se entremete abusivamente en la vida de los demás. Pero si tú fueras una persona que estás dentro, más bien trae una venda para vendar la herida de los que están llorando y sufriendo. Entonces el descarriado, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría, vendrá a la par, a la compañía de los muertos. Y el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Tú llegas a la casa de un hermano, no es a decirle que Dios lo ama, sino a hablar de la vida de los hermanos, hablar del pastor, y lo hacen pedazos. El hermano es acá, conozco la vida de él como es, y de esta manera y del otro. Por eso hoy la bendición de Dios se ha alejado de tu casa, de tu vida, de la iglesia. Y esa gente las tenemos sirviendo en los altares. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra. Y el que anda en el camino de la perfección, este es el que me va a servir, dijo el Señor. Entiéndelo. Eso es la palabra de Dios. En esta mañana soy el pastor Fernando Mina, que te estoy dando estas palabras claves para tu vida, que tal vez no te las dan. Llegan a la iglesia y te dan un abracito, hermanito, Dios le bendiga, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Y tú te lo crees. Te están criticando. Yo no comparto con esos elogios y esos halagos raros, exagerados. Hermanito, Dios te bendiga, me alegro de verte. Pero por dentro te están diciendo otra cosa. No es así. La Biblia dice que hermoso el saludo de un cristiano. Le da la mano, Dios te bendiga, hermano, con respeto y actitud social cristiana, con ética cristiana. Abracito y abracito, ñañito, Dios te bendiga. Pero por dentro dices otra cosa. Aprende a actuar como cristiano. Dios nunca actuó de esa manera. Y Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y dice el Proverbio capítulo 27:8. Cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar, dejando su lugar de estadía donde se regocijaba con su Señor. Pero también a veces la gente se va de la iglesia porque tú lo hostigas mucho, te metes mucho en la vida. Hay un grupo de inspectores dentro de la iglesia. Apenas tú llegas, vas entrando a la iglesia, hermano, Dios le bendiga, su banca está fría, no sé a dónde se perdió, se ha cuidado de Dios. En vez de decirle gracias, Señor, porque lo trajiste y la palabra que se va a predicar hoy lo va a fortalecer, le comienzan a inyectarle, a desanimarlo. Se perdió por donde anduvo, hermano.
debió venir al culto, el diablo se le ha metido, el mundo hoy le da, ese grupito de inspector que nadie los ha puesto en la iglesia, siempre están en la puerta, perturbando, hincando, mandándole la puya. Y eso no es correcto. Deja que la palabra de Dios hable desde altar a su pueblo. Tú no te entremetas en eso, eres nada más que una oveja, nada más, que también necesita ser desplumada. Sacarte esas plumas sucias, porque la oveja siempre lleva una lana limpia para abrigar el frío de las demás. Por eso el Señor dijo, Él es el buen pastor y nosotros somos la oveja de su rebaño. Que las ovejas nos abrigamos mutuamente, a no ser que en medio de nosotros esté un cabrito. Por eso los descarriados son los que se encargan de perturbar y dañar a la iglesia del Señor. Te descarriaste de los principios cristianos, del amor, del valor, de la sinceridad, de la puntualidad y de todo lo que debes hacer dentro de la iglesia como cristiano. Y dice Jeremías 56, ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar por los montes, las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de su redil. Mis ovejas perdidas fueron mi pueblo y sus pastores la hicieron errar. A veces los pastores somos muy drásticos. Cuando hablamos de pastores, hablamos de creyentes y de pastores en alto nivel, de ovejas de alto nivel, que son el grupo ministerial. Que también entre grupos ministeriales hay puya, hincones, y míralo, ahí está, y mira lo que está haciendo, y todo eso, en vez de darnos la mano y trabajar por esa causa. En vez de la iglesia de trabajar por esa causa. Y pastores que escuchamos los mensajes negativos de los demás hacia el rebaño y lo hicieron descarriar. No lo toman en cuenta, no lo saludan, lo regañan en público, le dicen que son tacaños, que son esto y que eso no se van al cielo, que por gusto están ahí y toda esa situación, esta familia no es de Dios, y etcétera, etcétera, que no son cristianos. Entonces, ¿para qué están ahí pues? Y si cometen un error, el pastor es el maestro para guiarlo, porque si el pueblo hierra es por causa del pastor, porque no está guiando al pueblo, o el pueblo perdió el sentido del olfato del llamado de Dios. Son dos cosas y tenemos que analizar ese punto. Lamentaciones 4:14. Tutubearon como ciego y las calles fueron contaminadas con sangre, de modo que no pudieron tocarse sus vestiduras. Tutubearon como ciegos. Y es verdad, mucha gente tutubearon, cayeron, se descarriaron y se acabaron mejor. Alguien dijo, ¿para qué voy a la iglesia? Si en el mundo hay más amistades más sanas que en la iglesia. Y es verdad, es una persecución donde ponen a tutubear a la gente. Hasta uno mismo a veces lo ponen a cavilar, porque no hay pudor a la hora de hablar, o de pensar, o de incensar palabras. Tenemos que ser personas cuerdas y con razonamiento. Ezequiel 34:6. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra. Fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ella. Y es verdad, se apartó, se fue, ya no va a volver, ya se perdió, ya se acabó. ¿Qué será la vida de él? Ya está muerto. No le digan ni Dios le bendiga. ¡Qué pena! Iglesia, despertemos, cuidemos lo que Dios nos ha dado. Esos hermanos de tantos años, porque el hijo se le apartó y le dijeron que también se condena a la mamá. Porque la mamá se apartó, el hijo también se condena. No es así. Vamos a buscar los que se quedaron. Esos son los gentes que trabajaron y forjaron para que esa iglesia donde hoy tú estás reunido, esa casa de oración,
como está, ellos trabajaron y los olvidaron. Están acabados por allí, rezagados. Pero no es porque ellos quieren, sino que no hay lugar para ellos allí, porque no les dan el lugar. No le permiten entrar en su casa. Primera de Pedro, capítulo 2, 25. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Éramos, pero volvimos a Dios. Levantémonos y salgamos adelante en victoria, diciéndole a Dios que Él extienda su mano y que nos abra puente por donde podamos pasar ese vacío que se formó en nuestras vidas. Y cada día la salvación se va volviendo incierta, inestable, que ni los mismos pastores saben qué hacer, porque la salvación se ha obstruido, porque no escuchamos la voz de Dios, sino más bien la voz de los hombres. La iglesia no conoce la Biblia, juzga y habla por lo que le dicen, que se condenan, que el adúltero, que el de acá, que el otro y más allá, y es una habladera sin fundamento. Pero dice Judas, capítulo 13, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Para esos que echan a la iglesia, para esos que lastiman a los que vienen heridos, para esos que lo golpean a los que vienen desnudos y friolientos, serán los primeros en ser juzgados, porque tú que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Mejor conviértete en el enfermero de Dios, el que trae a los caídos, el que trae a los desnudos, el que trae a los hambrientos, el que seca las lágrimas a los que lloran, los que buscan a los que se extraviaron, que están debajo de un puente, aplastados con el tronco de la soledad y el desprecio. Ayúdalos a rescatarlo, levántalos de ahí. Hay cientos de personas que diariamente me llaman por teléfono y me dicen: pastor, necesitamos su ayuda. Me dice: pastor, venga acá, hágame oración. Oro por personas que están endemoniadas, oro por personas que están enfermas con cáncer, de diversas enfermedades, teniendo sus pastores. Me piden que ore por ellos, porque la iglesia los despreciaron. Y cuando van a pedirle una oración, el pastor le dice: porque pecaste, porque no diezmas, Dios te está castigando. No es así, no es así. Dale ánimo al que lo ha perdido, dale la fuerza al que no la tiene, dale la esperanza a aquel que la perdió, dale el apoyo a aquel que no la tiene. En esta mañana yo te pido que reflexiones ahí en tu casa. Cambia esa manera de pensar y de vivir. Que si alguno tiene falta de estaría, pídale a Dios. Y nadie tenga un concepto más alto de sí del que debe tener, sino tú, hermano, tú piensa con cordura. Que esta lengüita no se levante contra la obra de Dios, que es tu hermano. Ayúdalo, ábrele el corazón. Si tienes que sentarte con él y brindarle, así sea un pedacito de verde, hazlo. Pero no hables de nadie, porque lo enfermas a tu hermano. No hables de los problemas de la iglesia. Hoy la gente se ha perdido, y hasta las familias también se han perdido, porque ciertos padres llegan a la casa, en la mesa, a hablar más de la vida del hermano, habla más de todo mundo. Entre más habla más de la gente en tu casa, tus hijos se pierden y no tomarán en cuenta el evangelio. Porque una ocasión una madre decía: ese diablo del pastor es un tal y cual, y etcétera, etcétera. Y un buen día se le sale a la madre de decirle al hijo: mijito, anda, pídele consejo al pastor para que te ayude. Y le dijo: mamá, ¿yo cómo voy a pedirle consejo a ese diablo? Porque la mamá lo trataba, que el pastor era un diablo. Si tú no obedeces a la voz de tu pastor, yo te digo que las bendiciones nunca las vas a recibir. Vuélvete a Dios.
Conviértete a Dios. Tú que estás allí viviendo el insomnio de la vida. A veces pensamos cuando en un hogar hay una separación y siempre hay un víctima. Queda uno victimizado ahí y dice, ay, mira, se fue y me dejó botado, se fue acá, esto, tal y cual. Pero quiero decirte que el divorcio, la separación, es la rebeldía de dos personas, que ninguno ni el otro quiso ceder a la voluntad de Dios. Porque si los dos habían cedido, la cosa había cambiado. Pero el que queda juzgando al otro, mira, se fue, se condenó, y este es un diablo, este es una diabla, etcétera, etcétera. Tú también eres culpable. Tú eres culpable. Arrepiéntete, porque también si tu esposa se perdió o tu esposo se perdió, tú tienes que dar cuenta a Dios. Si tu hijo se descarrió por duro, por esto, y tu nuera se separó de tu hijo, tú tienes que dar cuenta a Dios de eso, porque no controlaste esta lengüita y no utilizaste el corazón. Que Dios derrame bendición sobre tu vida. Y vamos a cambiar, iglesia. Vamos a cuidar lo que tenemos. Salimos a predicar a las calles, nos ganamos 20 de las calles y se nos van 30 de la iglesia. Porque adentro de la iglesia están ese grupo de vigilantes que están cada día achacando y molestando y perturbando al pueblo de Dios. Qué bonito habitar los hermanos juntos y en armonía. Que cuando termine el mensaje toda la iglesia pase al altar. Pero uno se quedan parados mirando quién ora, quién no ora. Fulano no oró, fulano el de allá ni se arrodilló tampoco. ¿Y tú qué estás haciendo? Dios no te ha puesto de supervisor ni de miranda. Él te ha puesto como adorador en la iglesia. Arrepiéntete, diácono, comité de jóvenes, pastores. Volvámonos a Dios, porque a pesar de ser pastores, debemos ser buenos creyentes también, fieles al Señor. Porque para ser pastor, primeramente tuvimos que ser y debemos ser creyentes. El pastorado a ti no te salva. El ser creyente sí. El pastorado nada más es una añadidura. Pero el ser creyente, a los que creen y se han bautizado serán salvos. Que Dios te bendiga en esta maravillosa mañana. Soy el pastor Fernando Mina, que en esta mañana te he hablado estas palabras directamente al corazón, salida de lo profundo de mi cosmovisión espiritual. Que esta palabra te sirvan para recordarte que no somos nada más que una obra de misericordia de Dios ahí donde estás. Que si Él quiere mañana te turba la mente y estarás en la calle recogiendo botella. Pero el Señor dijo, Él tendrá misericordia con aquellos que hagan misericordia. Que Dios te bendiga en esta mañana y voy a hacer una oración por ti. Tal vez estás descarriado de la razón, del derecho, del temor, de la fidelidad a la iglesia. Asiste al culto martes, jueves, sábado, domingo, en la mañana, en la tarde, a los ayunos. Trae tus ofrendas, tus diezmos, tus votos como antes lo hacías. Y no es gravoso obedecerle a Dios. De todo lo que Dios te dé, dale, sea poco o sea mucho, pero demuéstrale que tú le amas y que obedeces a su palabra y que necesitas ser bendecido. Padre maravilloso, te doy gracias en esta maravillosa mañana, o tarde o noche. Que Dios bendiga a cada uno de los que reciben esta palabra por este medio. En el nombre del Señor Jesús, que hay poder y autoridad, glorifícate. Sana a mis hermanos, allá donde están. Derrama bendición sobre la vida de cada uno de ellos. Te lo pido, Padre amado, en el nombre de Jesucristo. Padre, pon tu mano en pastores, diáconos, comités locales, iglesia local, en el nombre de Jesucristo, y en todas las personas que han de venir. Afírmalos en tu camino. Te lo pido, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, que la paz de Dios gobierne tu vida, y únete más a tu familia, que es la fuerza, a tu esposa, a tu esposo, y obedece la voz de tu pastor, y ama a tus hermanos, y especialmente a los que están más debilitados en la fe, porque los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Que Dios te bendiga. Maravilloso.